Es cierto que el ritmo de las competiciones es frenético y parece que haga relativamente poco, que acabamos de ganar la Supercopa y viajábamos a Estambul para empezar la Euroliga y ya estamos aquí en la segunda vuelta y pienso que un poco de mejores condiciones de las que viajamos allí a su pista en la primera vuelta. Ya tenemos a Raquel y a Queralt con nosotras, que estaban lesionadas en aquel momento, a Becalen incorporada al equipo. La única baja que tendremos será la de Claudia Contel, que continúa con su proceso vírico. Pero bueno, arrancar la segunda vuelta con autoexigencia, con ilusión por alcanzar el balance positivo en victorias-derrotas en la tabla y sabiendo que si queremos estar en esos puestos de privilegio, de pasar ronda contra los mejores equipos de Europa en esta competición, pues tenemos que merecerlo, y una segunda vuelta con mayor número de partidos en casa pues nos tiene que servir para tener ese ímpetu y ese deseo de, yendo día a día, persistiendo en el esfuerzo y en el trabajo, pues ser merecedoras de crecer en la competición y de optar a los puestos clasificatorios. Mañana obviamente será un reto muy exigente, es el actual campeón de Europa. Aparte del roster espectacular que todos sabemos que tienen, pues es un equipo muy bien trabajado, con una defensa pues que les da muchos puntos en transición y en contraataque. Esos aspectos de cuidar un poco mejor el balón, de lo que estamos haciendo en los últimos partidos, y estar muy pendientes no solo de sus individualidades, sino también del ritmo de juego que tenemos que igualar e intentar llevar la iniciativa, ¿por qué no?, también aquí en nuestra casa frente a un equipazo como es Fenerbahce. Bueno, sí és cert que hem tingut derrotes contra elles i poques opcions de victòria. Pot ser el partit de casa de la temporada passada. Estigueren molts minuts dins del partit, al final va caure del seu costat, però crec que arribem en millors condicions. Dins de les sensacions de xoc que parlem del moment de la temporada, les temporades tenen moments millors, pitjors, però crec que l'equip està junt, que és el més important. Crec que l'equip segueix treballant, creient i en molt d'esperit de millora i tractant de millorar pues, en aspectes puntuals que contra un equip tan bo has de controlar molt bé. Clar que t'has que preocupar d'elles, del seu talent, de veure com destruir aquests automatismes que tenen i aquesta qualitat, però sobretot pensar en nosaltres, que també tenim molts punts forts, que tenim jugadores de molta qualitat, que som un bloc que té continuïtat i que està molt junt, i intentar imposar això en casa contra elles. Dins dels últims enfrontaments crec que és el moment on millor o en més consistència, conjunt i percentatge de salut de jugadores arribem per a jugar contra Fenerbahce, ja que tant la temporada passada com esta, en la seva pista hem arribat amb baixes i això ens ha mermat i condicionat molt. Espero que demà tinguem un nivell més alt y tinguem les nostres opcions de victòria, ¿por qué no? Bueno, sabemos que cada día en nuestro trabajo es clave y que así funciona la competición. Los partidos importantes son todos, este no es el primero de ellos porque ya todos lo han sido en la Euroliga, donde una competición con un grupo corto te exige pues, la máxima exigencia cada día, ya que hay mucha igualdad además esta temporada. Llegamos anímicamente, yo creo que con deseo, con ilusión, con muchas ganas. No creo que el vestuario esté tocado, preocupado, claro, como siempre, queriendo mejorar y con ambición, por supuesto, y autocríticas. Somos autocríticas de saber que cada vez el listón está más alto para nosotras, que cada vez los rivales crecen y se preparan mejor contra ti, y que es un motivo de orgullo y creo que de satisfacción y ser conscientes que estamos donde queremos estar, que estamos en un gran equipo súper respetado por todas, y que se nos exija habla bien del nivel que tenemos y el nivel que hemos adquirido. Así que conscientes de ello y responsables de que tenemos margen de mejora, pero estamos haciendo el trabajo para ello y tenemos la ilusión y las ganas.